Bienvenidos al estreno de la sección Hablemos del canal, sección en la que trataremos de poner encima de la mesa tanto el análisis fundamental como técnico de las compañías, para conseguir tener una visión 360 de las mismas. Empezaremos por una presentación breve de la compañía. Comentaremos sus líneas de negocio, así como la información financiera publicada correspondiente al primer semestre del 2023. Revisaremos el pipeline y las previsiones y terminaremos el vídeo con la sección de análisis técnico de la cotización. Espero que os guste y que os sea de mucha utilidad, pero antes de empezar, vamos con el disclaimer. Vamos con una breve presentación de la compañía, y es que Almiral cuenta en la actualidad con más de 1.800 empleados. Tiene 15 filiales entre la Unión Europea y Estados Unidos, lo que supone una presencia directa en 20 países, con unas ventas netas que alcanzaron en 2022 los 863 millones, destinando un 12% de las mismas a I+D. En cuanto a la localización geográfica de las filiales, es la que podéis observar en esta diapositiva, y comentar que su portfolio de productos está disponible en más de 100 países. En cuanto a las áreas patológicas en las que se centran, se encuentra la psoriasis, la dermatitis atópica, la queratosis actínica, el acné o la alopecia endógena. Y ahí además podéis encontrar en esta diapositiva los productos que tienen en el mercado. A continuación vamos a revisar las líneas de negocio de la compañía. Lo primero, comentar que las ventas netas han alcanzado los 466,1 millones, lo que supone una mejoría de casi el 7% en el comparable con 2022. Además de estos 466 millones, se reparten al 50% entre las áreas de dermatología y medicina general y OTC. Por área geográfica vemos como el principal mercado se encuentra en la Unión Europea, con un 87,5%, o lo que es lo mismo, casi 408 millones. El mercado americano representa el 6,4% de las ventas, es decir, 30 millones. Y los 28,2 millones restantes se encuentran en el resto del mundo, con un peso del 6,1% del total de las ventas. Europa ha mejorado con respecto al 2022 en más de un 9%, mientras que Estados Unidos se contrae en un 12,5% y el resto del mundo en un 0,5%. En cuanto a las ventas netas de productos más vendidos, vemos como el 44% de las ventas se encuentran englobadas en otros productos, superando los 205 millones, incrementándose con respecto a 2022 en más de un 9%. Solo señalar el principal producto que tenemos con una facturación superior a los 80 millones y una mejoría de casi el 40%, y los que peor desempeño han tenido en este primer semestre, con un retroceso de casi el 49% y superior al 18%. Vamos a revisar la información financiera correspondiente al primer semestre del 2023 presentado recientemente. Empezaremos por la cuenta de resultados. Los ingresos totales superan los 467 millones, lo que supone una mejoría del 4,5%, impulsado principalmente por fuertes ventas de dermatología en la Unión Europea, que han crecido en el comparable un 15%. En cuanto al margen bruto, se sitúa por encima de los 304 millones, lo que supone un incremento del 3%, aunque cae 2,3 puntos porcentuales en el porcentaje sobre ventas que representa, quedándose en el 65,4%. I+D alcanza los 52,5 millones, lo que supone un incremento de casi el 17%, motivado por la inversión en el estudio de fase 3 de lebrikizumab y otros proyectos en etapa inicial, los cuales, en caso de ir consiguiendo resultados positivos, podrían terminar incrementando la cifra de negocios de la compañía a futuro. En cuanto a los gastos generales y de administración, superan los 214 millones, lo que implica un crecimiento de más de un 2%, aunque inferior al experimentado por los ingresos totales, que ha sido del 4,5%. Y además, como punto positivo, cae 2,1 puntos porcentuales en su peso sobre las ventas, quedándose en el 46%. En cuanto al resultado de explotación o EBIT,
se sitúa en los 38,5 millones, lo que supone una reducción superior al 20% y además una caída de 2,7 puntos porcentuales en el porcentaje sobre ventas que representa, quedándose en el 8,3%. En cuanto al resultado bruto de explotación o EBITDA, supera los 100 millones, pero supone una reducción del 6% y además una caída de 2,9 puntos porcentuales en el porcentaje de ventas que representa, quedándose en el 21,7%. En cuanto a los beneficios antes de impuesto, alcanzan los 28 millones, lo que supone una caída de casi el 33%, dejándonos un resultado neto de 12 millones, o lo que es lo mismo, un deterioro del 56%. En cuanto al balance, comentar brevemente que tenemos un patrimonio neto que crece en 200 millones debido a una ampliación de capital que se ha realizado, que la caja ha experimentado un crecimiento de 68 millones hasta los 317,1 millones, que los activos corrientes superan holgadamente los pasivos corrientes, es decir, fondo de maniobra positivo, y que la deuda financiera se sitúa en los 362,3 millones, lo que supone una reducción de 0,9 millones. Tenemos, por tanto, en este primer semestre del 2023, caja neta de 31 millones. En cuanto al estado de flujos de efectivo, vemos cómo los flujos de caja de la actividad generan 57,1 millones, lo que supone un incremento en el comparable de 2,3%. En cuanto a las actividades de inversión, han supuesto un desembolso de 171 millones, principalmente impulsado o motivado por los depósitos a corto plazo de 130 millones. Tenemos, en cuanto a los flujos de caja de financiación, un incremento de 182 millones aproximadamente, motivado principalmente por los 200 millones de la ampliación de capital. Esto nos deja un flujo de caja generado durante el periodo de 68,3 millones, lo que supone un incremento de más de un 300% en el comparable con el ejercicio anterior. Pero tenemos que tener en cuenta la ampliación de capital y esto nos dejaría un flujo de caja libre ajustado, quitando los depósitos a corto plazo que no se puede considerar o no se deberían considerar como equivalentes al efectivo, de 16,4 millones, lo que implica una reducción de casi el 62% del flujo de caja libre en el comparable con 2022. Ahora revisemos el pipeline de la compañía. Y es que tiene previsto para finales de 2023 el lanzamiento tanto de lebrikizumab como de efinaconazole. Para 2024, Seysara, y en Estados Unidos en 2024 y en la Unión Europea en 2026, Klisyri. Una vez revisado el pipeline de la compañía, podemos adentrarnos en las previsiones que han facilitado desde Bankinter. Vemos que las ventas estimadas para 2023 alcanzarían los 901,5 millones, es decir, una mejora del 2,6%. El beneficio bruto, por su parte, alcanzaría los 595 millones, es decir, casi un 4% de mejoría. Por su parte, el EBITDA se quedaría en 178,3 millones, lo que implica una reducción superior al 10%. En cuanto al resultado de explotación o EBIT, se quedaría en los 52,4%, reduciéndose en casi un 33%. Por su parte, el beneficio antes de impuestos conseguiría una mejora de casi el 12%, alcanzando los 34,7 millones, dejándonos un beneficio neto atribuible de 26,7, lo que implica una mejoría superior al 520%, dándonos como resultado un beneficio por acción o BPA de 13 céntimos, es decir, un 550% superior a los 2 céntimos de 2022. También comentar que el flujo de caja libre se estima en 57,2 millones y que pasamos de deuda financiera neta a caja neta ya desde 2023, lo que es muy positivo. Además, se nos facilita una previsión desde 2023 hasta 2028 y tenéis recogido toda esta evolución en los porcentajes fijados en el margen izquierdo. Vamos a ver las previsiones en formato gráfico, que siempre es más práctico y visual. El EBITDA continuará su tendencia alcista hasta alcanzar una cifra cercana a los 1.400 millones.
El margen bruto, tendencia similar, alcanzando en 2028 y superando los 900 millones. Muy interesante ver cómo el resultado de explotación y el resultado bruto de explotación o EBITDA alcanzan el suelo y giro en este 2023 para iniciar una tendencia alcista para alcanzar en 2028 un resultado de explotación de 250 millones y un EBITDA que alcanzaría una cifra cercana a los 400 millones. En cuanto al beneficio antes de impuestos y el beneficio neto, hicieron suelo en 2021, teniendo en 2023 el pistoletazo de salida para una tendencia ascendente que llevaría a conseguir un beneficio antes de impuestos en 2028 cercano a los 250 millones y un beneficio neto que superaría ampliamente los 150 millones. Os dejo los múltiplos facilitados por Bankinter para los próximos años para que los reviséis y los tengáis en cuenta. Y además vamos a comentar cuáles son los precios objetivos que han establecido. Tenemos tres escenarios. En el escenario base dan un precio objetivo de 9,50, teniendo una probabilidad de éxito del 100% en los productos en comercialización y del 75% en efinaconazole y 95% en lebrikizumab, que están en desarrollo. En un escenario positivo elevarían el precio objetivo hasta los 9,72, teniendo el escenario base exactamente igual, pero con una probabilidad de éxito del 100% para los fármacos en desarrollo. Por su parte, en el escenario negativo, el precio objetivo bajaría hasta los 6,72 euros, teniendo como escenario que los fármacos en desarrollo fracasan, aunque le dan una probabilidad del 0%. Y por último, pero no menos importante, el análisis técnico de la cotización en distintas temporalidades, pasando de temporalidad mensual a diaria. También tener en cuenta que los gráficos mostrados están a cierre del 7 de agosto del 2023. Lo primero que hay que comentar es que en junio se produjo un nuevo apoyo en la parte baja de la cuña en formación y que además este mínimo es un zonal bastante relevante puesto que corresponde con los mínimos de 2017-2018 donde se hizo el suelo del actual rango de lateralización. Además, vemos como en los meses de junio y julio se ha producido un fuerte incremento en el volumen de negociación que podría estar denotando que terminará activando el objetivo alcista de la cuña. En julio ha cerrado por encima de la cuña y este mes de agosto debe confirmar la activación de la misma. En estos momentos tenemos a la cotización en un zonal de relevancia que corresponde a este pico del nodo de volumen y además un zonal de antiguo soporte donde se encuentran los últimos mínimos relevantes, que en esta ocasión está intentando actuar como zonal de resistencia. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI en zonas intermedias, con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa. Y además vemos como el MACD podría terminar apoyando el movimiento impulsivo dando un corte al alza. En caso de que superase este zonal, el siguiente punto de control o resistencia será la SMA 20. Y como principal punto de control y resistencia, en mi opinión, tendríamos a la parte media del rango de lateralización mayor, donde además se encuentra el principal nodo de volumen y VPOC en el entorno de los 10,63. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo es la SMA 50 la que está rechazando a la cotización en el nodo de volumen, que además se está produciendo con un decremento en el volumen de negociación. Tenemos por debajo a la SMA 20 que podría darle soporte a la cotización para intentar mantener el zonal, pero teniendo al RSI girándose a la baja con el estocástico cercano a niveles de sobrecompra, podríamos pensar que lo más probable es que realice un throwback a la cuña, al techo de la cuña, donde además se encuentran los niveles FIBO 50 y 61.8 en el entorno de entre los 8 euros y los 7,80. Por último, en temporalidad diaria, vemos claramente cómo es la SMA 200 la que está ejerciendo como zonal de resistencia, rechazando la continuidad del movimiento impulsivo. Y además vemos cómo se produce con decremento claro en el volumen de negociación y con divergencias bajistas en los indicadores, teniendo además
el estocástico todavía en niveles próximos a la sobrecompra. Es posible que si pierde este último mínimo, termine produciéndose un corte a la baja en el MACD que apoye el movimiento correctivo hacia el throwback al techo de la cuña. Y hasta aquí la revisión de Almiral. Espero que te haya gustado y sobre todo haberte ayudado a tener una visión más amplia de la compañía. Si consideras que el vídeo es de utilidad, te agradecería que lo compartieras en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes y así me ayudas a llegar a más gente y hacer crecer la familia. Del mismo modo, si no estás suscrito, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que vaya compartiendo en el canal. Sin más, me despido y nos vemos en el canal.